Muy buenos días para todos. Hoy tenemos un par de presentaciones también. Em, pero bueno, quería recapitular un poco lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, doctora Larraín, cuénteme para usted cuál es la principal novedad en cuanto a manejo de secuencia de intubación rápida en población pediátrica, teniendo como partida el paper que expuso. Bueno, en pediatría la secuencia de intubación rápida actual, digamos que se está proponiendo, le quita el minuto de apnea, eh, usa una ventilación suave, continua, digamos, previo a la intubación, usa relajantes musculares despolarizantes. em, Eso es los grandes cambios. Y no usa la maniobra, ¿cómo se llama? De la presión cricoidea. La deja de lado. Mi doctora Valentina Cáceres, ¿cuáles son las cirugías con mayores eventos cardiovasculares según lo que nosotros vimos? La cirugía torácica, la cirugía intraperitoneal y la cirugía vascular. Mi doctora Wendis, ¿cuáles son los principales eventos cardiovasculares según lo que nosotros vimos? Los principales eventos cardiovasculares van a ser el EMI, si me falta por presentarlo, aumento de las proteínas intraoperatorias o postoperatorias, tromboembolismo pulmonar, neumotórax a nivel intraoperatorio. El audio está un poco, no sé si soy yo, pero no escuché muy bien. ¿Qué opina usted de esa respuesta, mi doctor Christopher? Tromboembolismo, neumotórax, esos son los principales eventos cardiovasculares de las cirugías que mencionó la doctora. Principalmente era el paro cardiorrespiratorio, ACV, muerte súbita. Excelente, mi doctor. Y mi doctora Michelle, desde el primer paper de Purdon hasta el segundo que expuso la doctora Francisca, ¿qué nuevas ventajas tenemos con respecto a la neuromonitorización cerebral? Que nos permitiría ver la relación entre la demanda y el consumo metabólico a nivel cerebral, y según eso igual podríamos hacer ciertas modificaciones, ya sean en la profundidad de la sedación o em, en el manejo de la analgesia, o hemodinámicamente también nos sirve si es que tenemos como menos señal alfa, quizás mejorar la parte hemodinámica con inótropos o vasopresores. Mm, Eso, más o menos. Excelente, mi doctor Castro, ¿cuál sería el manejo eh, multidisciplinario, por decirlo así, o cuáles serían los grupos farmacológicos que usted ocuparía en el manejo de un broncoespasmo, teniendo en cuenta lo que dijo la doctora Jorquera en su última presentación? Hola, buen día. Además, una vez que identificamos un broncoespasmo, tenemos que ventilar con FIO2 del 100% y en manejo farmacológico el uso de salbutamol, de hidrocortisona. También podemos usar epinefrina en casos ya más graves o si estamos sospechando de un shock anafiláctico. Eh, eh, Eso, lo que me acuerdo más. Doctora Javiera Bulat, ¿qué medicamento que participa dentro de la analgesia multimodal también nos sirve dentro del manejo del broncoespasmo? La ketamina se mencionaba, pero había que utilizarla con precaución porque
tiene como este efecto que también aumenta las secreciones dentro del pulmón, entonces nos puede jugar un poco en contra dependiendo del estado del paciente. Excelente. ¿Y qué otro medicamento? Uno es la ketamina. ¿Y qué otro medicamento que cumple funciones dentro de la analgesia multimodal y como potente broncodilatador? La lidocaína, Es- S- Sulfato de magnesio, doc. sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio. Muy bien. Listo. ¿A qué dosis, mi doctor Christopher? 30 por kilo, en mucho ruido. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la intoxicación por sulfato de magnesio, mi doctora Wendis? Pues, doctor, no sé si se escucha bien mi audio, estoy tratando de mejorarlo. ¿Aló? Ahí se escucha un poco mejor, mi doctora. Cuéntame. Sí, sí, creo que me conecté. Estoy viendo si me puedo conectar por otro lugar. Ok. ¿Me escucha bien ahora? Sí, mucho mejor, mucho mejor. Ya. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cuáles son las manifestaciones de la intoxicación por sulfato de magnesio? Mm, No, desconozco, doctor. No podría, inventaría algo si le respondo. Solamente Doctora conozco la... Michelle Raimondo, manifestaciones de la intoxicación por sulfato de magnesio. Depresión respiratoria, compromiso de conciencia, disminución de los reflejos osteotendinosos. Mm, eso que me acuerdo, esas tres. Incluso en embarazadas se llegaba hasta atonía. Mi doctor Clever, manejo farmacológico de la intoxicación por sulfato de magnesio. Hola. Con gluconato de calcio, si no mal recuerdo. ¿Me pregunta o me afirma? No le la firmo. Perfecto. Muy bien. La doctora Larraín, ¿conoce alguna otra manifestación de la intoxicación por sulfato de magnesio? Tengo entendido que también tiene efectos cardiovasculares, bradicardia, hipotensión, em, incluso bloqueos cardíacos, creo, y no recuerdo qué más, doctor. Muy bien. ¿Qué otra cosa utilizaría usted en el manejo del broncoespasmo, mi doctora Larraín? Por ahí me enteré que tuvo que enfrentar un laringoespasmo considerable. ¿Cómo le fue con eso? Una experiencia bastante fuerte, ¿no? Sí, primera vez que me enfrento a un laringoespasmo, la verdad, doctor. Pero yo lo hice pésimo, pero me fue muy bien en el sentido de que aprendí cómo, qué era lo que había que hacer. Así que igual Inolvidable, agradecida de la ciertamente. experiencia. Inolvidable la experiencia del laringoespasmo Sí, cuando, cuando ocurre. Muy bien. ¿Qué otra cosa aparte de lo ya mencionado agregaría usted al manejo del broncoespasmo, que fue la presentación de la doctora Jorquera el jueves? em, lo que dijeron recién, bueno, los broncodilatadores, obviamente, en primer lugar. También se podrían ayudar con corticoides inhalados Mi doctora y Francisca Pino, ¿qué de lo que tiene usted en pabellón le puede ayudar como broncodilatador? Hola. Primero agregar que hay que quitar el estímulo que está causando el broncoespasmo, eso es importante.
Y segundo, de lo que tengo en pabellón, el uso de los gases, Muy en este caso el sevoflurano que lo tenemos nosotros, nos ayuda. perfecto, excelente. Listo, partamos con las presentaciones entonces, por favor. ¿Parto yo? Dale, vale, parte tú. Ok. Bueno, primero que nada, ¿se ve y se escucha bien? ¿Se ve pantalla completa? ¿No? Sí, se ve ¿Sí? bien. Ya. Bueno, me presento, la mayoría ya me conoce, mi nombre es Valentina Cáceres, soy ubicada de cirugía y actualmente estoy haciendo mi rotación por anestesia. Hoy día voy a presentarles sobre el paper de la Sociedad Chilena de Anestesistas, la revista chilena de anestesia, sobre cambios en la presión de distensión pulmonar asociada al neumoperitoneo y la posición quirúrgica en colecistectomía laparoscópica. Bueno, primero que nada, empezar hablando de la ventilación mecánica. Este es un soporte vital artificial en el que se va a usar un ventilador para suplir o colaborar con la función ventilatoria del paciente. Este es crucial en procedimientos quirúrgicos, dado a que el paciente va a estar con relajantes musculares y se va a ver comprometida la ventilación. A diferencia de la respiración normal, va a estar aplicando presión positiva del sistema respiratorio y que va a tener ciertos efectos adversos que vamos a tratar más adelante. Hay ciertos conceptos que son vitales de manejar para entender la ventilación mecánica. Entre ellos está la presión pleural. Esta es la fuerza de retracción de la caja torácica sumado a la fuerza de retracción del pulmón. Y va a corresponder a la presión que existe entre el espacio pleural y esta la podemos estimar. La podemos medir, sí, pero es muy engorroso medirla. Habría que poner un catéter ahí. Habría que invadir mucho al paciente. Se puede solamente estimar como un equivalente de la presión esofágica. Así no es necesario invadir tanto al paciente para estimarla. Otra importante es la presión alveolar, que es una parte de la presión que ingresa a la vía aérea. Cuando nosotros ingresamos presión en la ventilación, no todo llega al alveolo, sino que se va distribuyendo. Y lo que llega a los alveolos, la presión que llega a los alveolos va a permitir la apertura de ellos. Va a depender de características de la caja torácica y de la pared alveolar. Y bueno, la diferencia de presiones entre la presión alveolar y la presión pleural se va a llamar presión transpulmonar y va a corresponder a la presión de equilibrio entre las fuerzas expansivas y retráctiles de los alveolos. Y esto va a ser lo que determina el grado de apertura de los alveolos. Otros conceptos importantes que hay que manejar para la ventilación mecánica es el concepto de resistencia y distensibilidad. La resistencia es la dificultad para que pase el aire a medida vamos atravesando estructuras tubulares cada vez más estrechas. Esta va a estar determinada principalmente por qué tan angostas están las vías aéreas y cuánta cantidad de aire va a estar circulando por ellas. Otro componente es la distensibilidad, que es la relación que existe entre el cambio de volumen pulmonar y la presión que se genera dentro del pulmón. De esta forma, un mismo volumen tidal va a poder generar diferentes presiones dentro de los alveolos entre pacientes según las propiedades de distensibilidad que tengan dichos pulmones. De acuerdo a esto, los parámetros que deberíamos estar vigilando serían la presión pico, que va a representar la presión máxima al final de una inspiración, y
es la suma de la presión generada por el paso del aire a través de la vía aérea, o sea, la resistencia, con la presión requerida para abrir este alveolo, o sea, la distensibilidad. Se sugiere mantener en valores menores a 45 milímetros de mercurio y así evitar el barotrauma. Si es que se encuentra alterada, como ya sabemos entonces, puede ser por un aumento de la resistencia o una disminución de la distensibilidad. No obstante, no podemos saber solamente con la presión pico cuál es el factor que nos está alterando este valor. También tenemos la presión meseta. Esta es la presión que queda en los alvéolos al final de la inspiración, cuando se realiza una pausa inspiratoria y ya no hay flujo de aire. Para medirla vamos a necesitar que el paciente esté en una pausa inspiratoria. En este momento, la presión va a reflejar la distensión real del sistema respiratorio y sin la influencia de la resistencia de las vías aéreas. Si se encuentra elevado, puede ser que haya un volumen tidal muy elevado o pérdida de la extensibilidad pulmonar o una inadecuada PEP. Y se va a recomendar mantenerla a menor de 30 centímetros de agua, perdón. Em, Eso, para evitar un volútero. En cuanto a la ventilación, los perjuicios que genera la ventilación mecánica, tenemos cuatro. El primero es el barotrauma, que es el trauma provocado por un exceso de presión intraalveolar. En segundo lugar, tenemos el volutrauma, que es la lesión generada por un aumento del volumen intraalveolar, y el atelectrauma, que se da por una reapertura cíclica de los alvéolos que después va a propender al colapso. Bueno, todos estos, mediante la mecanotransducción, va a generar el biotrauma. ¿Qué es el biotrauma? Es la respuesta inflamatoria que se da producto de cualquiera de estos. Esto va a producir VIL. ¿Qué es la VIL? Es el Ventilator Induced Lung Injury, o sea, lesiones inducidas por la ventilación, por el ventilador. Esto, asociado a los factores propios de la cirugía, puede provocar complicaciones pulmonares postoperatorias. Entre estas tenemos la infección respiratoria, la falla respiratoria, el derrame pleural, la atelectasia, el neumotórax, el broncoespasmo y la neumonía por aspiración. En cuanto a las complicaciones respiratorias postoperatorias, estas no son muy altas, se estima que son del 3 al 7,9% en cirugía no cardiotorácica. Y si bien la mortalidad por estas complicaciones es baja, lo importante es que aumenta mucho la estadía hospitalaria. Bueno, ahora hablando un poco de la cirugía laparoscópica. Esta técnica durante las últimas décadas ha estado desplazando la cirugía abierta, dado a que tiene menor riesgo de complicaciones, dado que el personal también está más entrenado en cirugía laparoscópica, em, y se asocia a un menor posoperatorio y una recuperación mucho más rápida. En esta técnica quirúrgica, el neumoperitoneo es esencial, dado a que permite la evaluación de las estructuras, si no estarían todas colapsadas y no se podría trabajar. El neumoperitoneo va a generar un aumento de la presión intraabdominal en la cirugía abdominal, claramente, y se puede hacer con varios gases. No obstante, lo estándar ahora es el CO2. En un tiempo se hizo con helio o con óxido nitroso. No obstante, se determinó que el CO2 era lo mejor, dado a que es un gas barato, a que no genera combustión, o sea, no es explosivo. Hay que pensar que vamos a estar usando también un electrobisturí adentro y es rápidamente metabolizable.
No obstante, igual tiene efectos nocivos sobre la mecánica ventilatoria. Bueno, sobre la aplicación del neumoperitoneo, tenemos que entender el compliance abdominal. Esto va a ser el cambio de volumen por unidad de presión. Y vamos a ver en este gráfico que no es una relación lineal, sino que primero hay una fase inicial donde la extensibilidad abdominal va a ir subiendo linealmente y luego los componentes semirrígidos, como el pulmón, el diafragma, van a ir alcanzando su máxima capacidad de estiramiento. Entonces, después de cierta presión, cambios en la presión no van a concordar con un gran cambio en el volumen, sino que esta curva se va a ir aplanando. Eh, es importante saber por qué tenemos que llegar a cierta presión intraabdominal. No hay un consenso sobre la presión intraabdominal óptima para el neumoperitoneo quirúrgico, no obstante, sobre 15 aumentan mucho las complicaciones. Sí, en algunas bibliografías se dice que hasta 16 milímetros de mercurio. ¿Por qué no más bajo? Porque más bajo podemos tener un campo quirúrgico más disminuido. ¿Y por qué no más alto? Porque puede provocar complicaciones cardiopulmonares, mayor dolor operatorio. Entonces, por definición, lo estándar estaría entre 12 y 16 milímetros de mercurio, todo según la bibliografía que se consulte. En cuanto a los efectos nocivos del neumoperitoneo, tenemos que este va a aumentar la presión intraabdominal y esto va a determinar una disminución de la función pulmonar, disminución de la perfusión abdominal, disminución del gasto cardíaco, aumento de la presión intratorácica, intracraneal e intraocular. Ocular. Y en cuanto a la insuflación del CO2, vamos a ver que se ha estudiado que la insuflación generalmente no produce disminución en la oxigenación sanguínea, pero sí aumenta la PaCO2, lo cual se va a correlacionar con los cambios en el EtCO2, el volumen expirado, que a menudo vamos a observar en la capnometría. En cuanto al tipo de estudio de este paper, igual importante mencionarlo, es que fue un estudio observacional, prospectivo, unicéntrico en el Hospital de Puebla. Tuvo un N de 75 pacientes y la población seleccionada fueron pacientes que iban a colecistectomía electiva de 18 a 75 años, se eligieron con un IMC menor a 30 y que estuvieran con un ASA entre 1 y 2. Las variables que se midieron fue la presión del neumoperitoneo y la meseta en 4 momentos. Bueno, en cuanto a los resultados que se obtuvieron, están estos dos gráficos. El primero es el valor de la presión meseta en los 4 momentos del estudio. Estos son al inicio de la ventilación mecánica, inmediatamente después de poner el ventilador, antes del neumoperitoneo, posterior al neumoperitoneo y posterior al posicionamiento, que es el Trendelenburg invertido. Y en el segundo gráfico vemos los valores de la presión de distensión pulmonar en los 4 momentos del estudio, los mismos que ya había mencionado antes. En esto se ve que hay un aumento de la presión meseta de la presión de distensión pulmonar posterior al neumoperitoneo y que en ambos casos estas incrementan posterior al posicionamiento. Acá tenemos el tercer gráfico que muestra los cambios de la presión meseta y la presión de distensión pulmonar, pero juntos. Bueno, como resultado se determinó que la presión de distensión pulmonar aumenta como consecuencia del neumoperitoneo. Estos resultados fueron estadísticamente significativos y lo otro que fue importante para el estudio es que no se encontró una significancia estadística al analizar una relación entre el IMC y la presión de distensión pulmonar.
Importante también que este estudio no incluyó a pacientes obesos, sino que se limitaron a pacientes con un IMC menor a 30. Entonces eso pudiese ser el por qué no encontraron esta relación, dado que la bibliografía eh, más antigua sí había notado una relación entre el IMC y la presión de distensión pulmonar. Y otra cosa importante es que la presión de distensión pulmonar ha sido considerada como un importante objetivo a tomar en consideración como un parámetro de protección alveolar. En los pacientes, se ha probado antes en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, pero igual puede considerarse útil en pacientes sin patología pulmonar, como son los pacientes de este caso, que eran pacientes que iban a una colecistectomía electiva. Lo otro es que hay una significancia estadística entre la aplicación del neumoperitoneo y los cambios de la presión de distensión pulmonar. No obstante, en ningún caso presentaron riesgo para el paciente, por lo que no se presenta mayor riesgo siempre y cuando se mantenga un neumoperitoneo a una presión adecuada, que en este estudio lo determinan como hasta 16 milímetros de mercurio. Como conclusión, es importante estar atento a los cambios en la posición y presión intraabdominal durante la cirugía, dado a los efectos en la ventilación que ya se mencionaron, y que este es un estudio significativo. No obstante, yo encontré que igual estaba un poco limitado. em, bueno, a pesar de los aportes que hizo, quizás hubiese sido un poco más completo si es que hubiesen incluido pacientes que iban a colecistectomía de urgencia, o que hubiesen incluido pacientes con un IMC mayor a 30, pacientes obesos, ya que incluso ellos mismos mencionan que la bibliografía más antigua reportaba este cambio y esta correlación con pacientes obesos. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muy bien, mi doctora Cáceres, buena presentación. Para mí es súper importante que ustedes sepan durante esta pasada cosas importantes como el manejo de la hemorragia, como las indicaciones de la secuencia de intubación rápida. Y para mí también es súper importante que ustedes sepan cuáles son los cambios fisiológicos asociados a el neumoperitoneo, con el que se optimiza el área de trabajo de ustedes, ¿ya? Eh, cuáles son las presiones y cuáles son los flujos que a nosotros también nos complican la hemodinamia del paciente, y cuáles son los pacientes que tienen contraindicación de neumoperitoneo, ¿ya? Para mí eso es súper importante que ustedes sepan que eh, eh, la dinámica ventilatoria se altera cuando hay aumento de la presión intraabdominal, y estos determinantes, tanto activos como no activos de la mecánica ventilatoria, se alteran, ¿verdad? Entonces, es súper importante que ustedes lo conozcan y que ustedes lo sepan, ¿ya? Eh, y no solamente eso, sino que también sepan que hay alteraciones hemodinámicas, que hay compromiso del retorno venoso, que puede haber colapso cardiovascular, que pueden haber alteraciones de la extensibilidad de la cava, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, hace poco hablaba con el doctor Zambrano y decíamos que en algún momento seguramente se va a masificar también en el sistema público la llegada de la cirugía robótica, ¿cierto? Y que no solamente el uso del neumoperitoneo, sino de posiciones extremas, como por ejemplo la cirugía robótica urológica, donde el Trendelenburg es forzado, y llegamos a esa conclusión. Nunca vas a encontrar un modelo ventilatorio adecuado para manejar el aumento tan agresivo de las presiones de vía aérea, ¿ya? Entonces es importante conocer y saber todo eso. ¿Listo? Así que perfecto. Y muy bien también la lectura crítica de el paper, ¿cierto? La idea de estos papers también es que, digamos, no, eh, no nos creamos todo el cuento que nos da el paper, sino que también seamos críticos al decir, oye, hubiera sido bueno
meter gente con un IMS alto, porque evidentemente cambia toda la fisiopatología del neumo, o en el contexto de la urgencia, que cambia completamente el setting y los outcomes perioperatorios posterior a un neumoperitoneo, etcétera, etcétera. Ya, súper importante eso, muy bien. ¿Algo más que alguien quiera complementar con respecto a este tema? O sea, no, mira, yo, nada, una buena presentación. Es importante que queden los conceptos claros de lo que tú mencionaste, del neumoperitoneo, que la verdad que anteriormente, no sé si alguien ha sabido o ha leído un poco de historia respecto al neumo, que los primeros pacientes que se operaron vía laparoscópica fue en el Hospital Salvador, aproximadamente en los años 1980, 1990, en donde existió una preparación que ya actualmente no se realiza y un checklist que era totalmente distinto para poder operar un paciente vía laparoscópica. Y era porque verdaderamente los cambios hemodinámicos que sucedían con esta nueva técnica que estaba apareciendo, hacía tanto a los anestesiólogos como al cirujano eh, poder tomar todas las medidas de precaución para evitar justamente complicaciones. Lastimosamente, eso se ha ido perdiendo con el tiempo, que es lo que me he dado cuenta, eh, y quizás muchos anestesistas, también muchos cirujanos, toman el neumoperitoneo como algo que quizás con normalidad y no se toma muchas veces todas las precauciones, ¿no? Es importante que la Vale se lleve esos conceptos y que los equipos que están en primer año, que aunque a veces no se vea que afecta hemodinámicamente a los pacientes, estamos hablando de pacientes que son sanos, que son jóvenes, que no tengan patología, que pueda pasar por toda la fisiología del cuerpo de respuesta de esos tipos de setting de pacientes. No olvidarnos que podemos tener complicaciones que son bastante importantes y ser cautos, siempre mirar el flujo que está seteado en la máquina del neumo y también la presión. ¿Ya? Eso. Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente presentación, por favor. Todavía no me deja compartir pantalla, así que apenas pueda. Ya creo que la Vale tiene que sacar. Ahí sí. Creo que la Vale tiene que finalizar la presentación. Y listo. Ahora Perdón. sí. No te preocupes. Aquí vamos. ¿Me avisan cuando cargue y ya puedan ver? Sí, sí, ¿Sí? Súper. sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Javiera Bulat. Soy interna de sexto año de medicina de la Universidad O'Higgins y hoy día, siguiendo con el tema de crisis en anestesia, les voy a hablar de anafilaxia perioperatoria. A modo de introducción, sabemos que la anafilaxia es esta reacción de hipersensibilidad grave de inicio agudo y de potencial riesgo vital, que por lo mismo requiere respuesta igualmente rápida y tener protocolos instaurados por lo rápido que se presenta. Entonces, siempre es bueno cuando las cosas son tan en agudo tener claro cuáles son los pasos a seguir. Bueno, la relevancia clínica, en especial en anestesia, es que es algo mayormente frecuente en anestesia por el uso de múltiples fármacos intravenosos. Como les hablaba, es súper impredecible y requiere esta respuesta rápida y protocolos. Tiene una incidencia perioperatoria entre 1 en 10.000 y 1 en 20.000 pacientes y una mortalidad histórica entre el 3 a 6% y el actual creo que está en 0,5 a 2%.
¿Y cuáles son estos agentes más frecuentes en pabellón que nos van a generar esta reacción? Tenemos los relajantes musculares como el rocuronio y el atracurio, algunos antibióticos como la cefazolina, vancomicina, algunos coloides y compuestos como el látex. Ya entrando en la fisiopatología, la anafilaxia es una reacción sistémica aguda producida por la activación masiva de mastocitos y basófilos, que habitualmente está medida por IgE, aunque puede también ser por activación directa por fármacos. Esta activación va a provocar esta liberación rápida de mediadores como histamina, triptasa, algunos leucotrienos, los que van a generar vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, hipotensión, shock, broncoespasmo, edema de la vía aérea, etc. Entonces, esta tormenta de mediadores explica la presentación brusca y grave de la anafilaxia y por qué es clave el reconocimiento y tratamiento precoz. Los criterios diagnósticos de la anafilaxia, se habla de la anafilaxia muy probable cuando se cumple alguno de los siguientes escenarios. Que tenga un inicio agudo que se presente con compromiso cutáneo o mucoso y al menos compromiso respiratorio como broncoespasmo estridor o cardiovascular como lo puede ser hipotensión, shock o colapso. O bien que afecte 2 o más sistemas tras la administración de un alérgeno probable, ya sea en piel y mucosas como el eritema, prurito, respiratorio, cardiovascular, y tampoco que se nos olvide las manifestaciones gastrointestinales, como pueden ser diarrea o náuseas, etc. Perdón. Y el tercer escenario es la presentación de hipotensión tras la exposición a un alérgeno conocido, aunque no se presente con manifestaciones cutáneas. Que ojalá no nos ocurra, porque si sabemos que existe un alérgeno conocido, la idea es no exponer al paciente a ese alérgeno. Por la presentación clínica, existen hartas cosas que nos pueden pasar por la cabeza dependiendo de la presentación, porque va a ser muy variada. Entonces, por ejemplo, el broncoespasmo aislado también puede tener esta disnea, sibilancias y aumento de la presión de la vía aérea, pero generalmente no va a presentar esta hipotensión, urticaria o edema y va a responder a los broncodilatadores. También podemos tener una urticaria, que va a ser una presentación únicamente cutánea, pero si no va a tener el compromiso respiratorio cardiovascular. Puede ser una crisis asmática, que podemos tener esta sibilancia, dificultades respiratorias, pero tampoco va a tener este rash o esta marcada hipotensión, etc. Y como les decía, importante es tener claro cuáles son los pasos a seguir. Y dentro de esos pasos a seguir, como estamos generalmente dentro de un setting de pabellón y somos muchas las personas involucradas en ese ambiente, es importante la comunicación con el equipo, así que primeramente siempre avisar, pedir ayuda y asignar el líder de la crisis que estamos teniendo. Lo más probable es que dentro del pabellón, como se administran estos fármacos que no muchas veces los pacientes han estado expuestos alguna vez, se va a tener algún fármaco que se haya pasado que sea más sospechoso, entonces suspender esa administración, asegurar la vía aérea, que la FIO2 del paciente sea al 100%, en caso de paro cardiorrespiratorio el soporte vital, y vamos a hablar de la reina del manejo de la anafilaxia, que es el uso de adrenalina, porque va a tener efectos en lo que hablábamos de la fisiopatología. Va a aumentar la resistencia vascular y el gasto cardíaco y va a disminuir el edema y el broncoespasmo. Se prefiere principalmente su administración intramuscular, ya que se asocia su administración intravenosa con arritmias, hipertensión e isquemia, por lo que en caso de requerir esa administración se debe manejar con precaución y dosis ajustada. Dentro del manejo también se utiliza la fluidoterapia, ya que se produce esta vasodilatación masiva y aumento de permeabilidad vascular, entonces vamos a tener esta hipovolemia relativa severa, entonces vamos a aumentar también con esto el retorno venoso y mejorar el gasto cardíaco.
Entonces se realiza una fluidoterapia agresiva igual, dentro de la primera hora de 20 a 50 ml el kilo. Y dentro del manejo con vasopresores, en general las anafilaxias severas van a cursar con esta vasoplejía refractaria, entonces nos van a ayudar con la vasoconstricción. Y tenemos alternativas como la noradrenalina, la dopamina, que también nos va a ayudar a aumentar el gasto cardíaco, la vasopresina. Y en caso de pacientes que estén utilizando beta bloqueadores, también el uso de glucagon. Ya pasando a medicamentos de segunda línea, ya que no van a ayudar a revertir no van a reemplazar la acción de la adrenalina ni los medicamentos que estábamos hablando, tenemos el salbutamol, que se va a usar en caso de broncoespasmo persistente, la hidrocortisona, que va a ayudar a reducir la inflamación tardía o también en caso de que tengamos anafilaxia bifásica, pero su inicio de acción es lento y estamos hablando de que estamos en una situación aguda, ¿cierto? Entonces, así como en aguda no va a ser nuestro principal apoyo. La dexclorfenamina también en caso de urticaria, prurito, pero como les decía, estos ya son medicamentos como más saliendo del agudo de la situación. Y también la ranitidina. Bueno, y dentro de lo importante de la recuperación inmediata post-anafiláctica es que aunque el gatillante ya se haya retirado, la fisiopatología no necesariamente se apaga de manera inmediata. Entonces vamos a estar observando de manera intensa a los pacientes, ya que los mediadores mastocitarios van a seguir activos por horas y existe este riesgo que les mencionaba antes de la anafilaxia bifásica que ocurre entre el 1 al 20% de pacientes, que es que recurran con hipotensión o broncoespasmo sin una nueva exposición. Entonces uno monitoriza la presión, la parte cardíaca, la saturación de los pacientes. También se continúa con la reposición de volumen, ya que también, e incluso tras la administración de adrenalina, puede persistir esta fuga capilar. Entonces el volumen efectivo puede seguir disminuyendo. Así que también hay que tener ojo con la diuresis de los pacientes, la presión y tener como en mente que pueden ir requiriendo nuevos bolitos de volumen. Y también se puede seguir ajustando los vasoactivos porque la vasoplejía puede ser prolongada y refractaria y que una vez baje la adrenalina inicial puede recaer el paciente hemodinámicamente estable, o sea, hemodinámicamente. Eso. A modo como de prevención futura en casos como este, es que está el informe anestésico, ¿cierto? Que incluye la cronología de los fármacos utilizados y cuál fue el manejo que se realizó en caso de que el paciente vuelva a entrar a un pabellón para tener las precauciones y que poder evitar este tipo de situaciones agudas dentro de lo que pueda volver a vivir el paciente dentro del pabellón o fuera. La triptasa es una enzima que es liberada por los mastocitos durante la activación. Entonces lo que nos va a ayudar es a confirmar que el evento haya sido mediado por los mastocitos. Entonces apoya el diagnóstico de anafilaxia, en especialmente útil cuando la presentación de los pacientes fue atípica o sin rash cutáneo. Y se mide en curvas porque tiene una cinética temporal. Entonces, el primer examen se hace inmediatamente tras el tratamiento, luego a los 60 a 120 minutos, porque va a subir, pero va a descender en horas. Entonces, debiese volver a su basal dentro de las primeras 24 a 48 horas.
Entonces va a permitir como corroborar que esa elevación fue real, que efectivamente estuvimos frente a una anafilaxia. Mensajes clave dentro de lo conversado es que la anafilaxia perioperatoria es una situación que requiere una respuesta inmediata, que dentro de los pilares del manejo de la anafilaxia está la adrenalina como reina del manejo, la oxigenoterapia y la fluidoterapia abundante. La monitorización del paciente debe ser continua, en especial porque pudiese recurrir, entonces también hay que tener un uso adecuado de vasopresores y que el informe de la situación y los estudios posteriores nos van a ayudar a hacer la parte preventiva y asegurar que situaciones así no le vuelvan a pasar al paciente. Eso. Muy bien, mi doctora Javiera. Perfecto. Cuéntame, doctor Clever, ¿qué es anafilaxia tipo 1? Anafilaxia eh, tipo uno es cuando se produce, este, a ver, mm, em, a ver, era la anafilaxia que se producía directamente por reacciones de hipersensibilidad, digamos, o sea que el paciente tenía que haber tenido previamente contacto a alguna sustancia que luego producía una reacción de hipersensibilidad, una alergia en sí, porque también está la anafilaxia de tipo no alérgica, pero la tipo uno es directamente la alergia, en el cual el paciente previamente tuvo contacto con una de estas sustancias responsables, por ejemplo, un bloqueador neuromuscular, y después que se sometió nuevamente o se tuvo contacto con esto, produce una reacción por la IgE o una liberación de mastocitos. Doctora Pino, ¿qué es una anafilaxia tipo 1? O grado 1. Doctora Pino. Ahí sí, que no me funcionaba el audio. La pregunta fue tipo uno, ¿eso según el tiempo de aparición me está preguntando? ¿Cuál es la manifestación de una anafilaxia de primer grado? De primer grado, eh, o sea, perdón, puede ser un compromiso cutáneo, un compromiso respiratorio, pero inicialmente puede partir con urticaria y en su grado más grave, angioedema. Eh, Muchas veces puede partir también de forma respiratoria con estridor y con manifestaciones gastrointestinales que muchas veces no son tan pesquisadas o no tan tomadas en cuenta. A mí me tocó una vez una anafilaxia que comenzó justamente con una manifestación gastrointestinal y por eso nos dimos cuenta de que estaba teniendo una anafilaxia. Eh, de ahí esto es un continuo en el fondo y ya después tenemos todo lo que es compromiso cardiovascular, hemodinámico, hipotensión súbita, eso. Mi doctora Michelle Raimondo, ¿cuál es una anafilaxia grado 2? Sí, lo que me acuerdo, como decía la Fran, el grado 1 más que todo son como manifestaciones cutáneas. Podría haber algo de manifestación respiratoria.
El grado 2 ya podríamos ver signos como cardiovasculares, un poco de hipotensión, em, que se agregaría a los signos cutáneos que podrían, como también no podrían estar. El compromiso respiratorio también estaría presente en el grado 2. Grado 3 ya habría mayor compromiso cardiovascular, hipotensión, puede ser taquicardia, bradicardia, y el 4 me acuerdo que era como el colapso, ya el colapso cardiovascular con paro. Sí, exactamente. Ya, y en caso de paro, entonces ahí, ¿cuál es el medicamento de elección, mi doctora Wendis? Ya, el medicamento de elección siempre va a ser la adrenalina, doctor, el caso de paro, pero además un paciente que está en paro, bueno, además de la adrenalina serían todas las maniobras de resucitación en este paciente del paro cardiorrespiratorio. ¿Me Muy escuchó? bien, mi doctora. Sí, 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 doctora. Fuerte y claro. Según el último proyecto de auditoría nacional, vale decir el NAP, ¿cuáles son los agentes que más están gatillando anafilaxia, mi doctor Christopher Ávila? Eran relajantes musculares. ¿Cuáles relajantes, cuáles son, qué familias son más histaminérgicos, pero cuáles gatillan más anafilaxia, mi doctor? ¿Me entiende la pregunta? Sí, sí. De los no despolarizantes, los aminos. Y por el ¿Qué otro pasa lado con los estaban los aminóxidos? esteroidales. Los aminos, como por ejemplo el atracurio. ¿Esos son aminos? ¿De qué Sí, familia son esos, mi doctor Clever? El atracurio. o me confundí. Son bencilquinolinas. ¿Me lo, me lo pronuncia de nuevo, por favor? ¿Cómo es? Bencilquinolinas. Bencilquinolinas. ¿Cómo es mi doctora Francisca? Eh, o sea, en realidad el que está sería el rocuronio y en este caso son los aminoesteroides. Y lo que está diciendo el Clever son los benzilisoquinolínicos. Eso, perfecto, ya. Esos Perdón. son, lo que dice mi doctor Christopher, son los más histaminérgicos, ¿cierto? Sí, Sí, doc. Ya. ¿Y cuáles son los que producen más anafilaxia? De hecho, los eh, la aminoesteroides. doctora, la doctora Sí, Cifuentes les Fuentes, estuvo comentando el jueves un caso que tuvo por anafilaxia rocuronio. por rocuronio. Perfecto. ¿Listo? Ya, esto es súper importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Las manifestaciones son súper, súper variadas. Y recuerden que no siempre ustedes van a tener manifestaciones cutáneas, ¿ya? Eso es súper importante que ustedes lo tengan claro. No siempre van a tener el rash como para tener un diagnóstico y tienen que tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿ya? A mí me pasó una vez en una cirugía de neuro, un paciente en prono, y la presión abajo, 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 abajo. No sabíamos qué era lo que pasaba. Toda la cirugía poniéndole feniefedrina, feniefedrina. Cuando le sacaron los campos, paciente un rash completo, estaba ya en una anafilaxia, yo digo tipo 2. Todavía no me había aumentado presiones de vía aérea, pero la manifestación era hipotensión, 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 hipotensión. Recuerden que cuando ya hay compromiso pulmonar pueden tener aumento de las presiones de vía aérea también y en ese caso ya tienen que empezar a manejarlo como corresponde. ¿Listo? Entonces, eso, primero está los bloqueadores neuromusculares. De hecho, en el último NAP ya los antibióticos estaban
desplazando a los bloqueadores neuromusculares dentro de los más gatillantes. ¿Qué otra cosa de lo que se ocupa en pabellón puede generar anafilaxia que ocupan tanto los cirujanos, mi doctora Michelle Raimondo? ¿El antibiótico? ¿Qué más? Em, a ver, es que Clever. Clore- analgésicos. Ah, la Clorox, el tinte. Clorexidina. Y también otra cosa que mencionaba el estudio Doc, que se está aumentando cada vez más también por el uso que se está dando, es el azul de metileno, que también lo Muy usan. bien, mi doctor. Los marcadores como el azul patente. Y estas preparaciones que se hacen en los hospitales son las que están generando reacciones anafilácticas. ¿Listo? Así que, ojo, para tenerlo en cuenta. Muy ¿Ya? bien, mi doctor Clever. Sacó la carta que tenía ahí escondida. Muy bien. Eso, muy bien. Ya, muy bien. Listo, perfecto. Mi doctor Zambrano, ¿algo por complementar del tema? Yo creo que estuvo bastante bien presentado. No, no, al momento no. Sigamos. Ya, perfecto, listo. Eran estas dos presentaciones. ¿Había algo más por presentar hoy? Creo que no. Creo que no, doctor. Ya, perfecto. Bueno, para la doctora Bulat y para la doctora Jorquera, desearles muchos éxitos en lo que queda aquí en adelante. No sé cuánto del internado les queda, pero desearles muchos éxitos. Y bueno, ya finalizaron también su pasada por anestesia, así que desearles lo mejor. Y ya saben que la nota se las voy a entregar el lunes. ¿Listo? Y el resto nos veremos el jueves en otra presentación de tema. ¿Listo? Un Muchas abrazo, gracias. saludos y que tengan Muchas buen fin de gracias al semana. equipo ¿Perdón? muchas gracias a usted y al equipo por el recibimiento. Fue muy ameno y aprendí mucho. Qué bueno, eso es lo importante. Bueno, que estén muy bien, buen fin de semana. Chao.